Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Lección 4. Conciencia de vida y conciencia de bien y de mal. En diferentes lecciones de los cursos se expresan conceptos referentes a la conciencia en distintos momentos de la trayectoria evolutiva del ser. En esta lección hablaremos especialmente de la conciencia de vida y de la conciencia de bien y de mal. Conciencia de vida es facultad espiritual que aflora durante el proceso evolutivo y se intensifica y expande a medida que el espíritu evoluciona. Conciencia de bien y de mal es facultad que adquiere el ser. Cuando el soplo espiritual se convierte en espíritu, como producto del análisis de todas las experiencias realizadas hasta ese momento en la primera etapa primordial, la etapa involutiva de su trayectoria de evolución, y evoluciona con minúscula a la par que evoluciona con mayúscula el espíritu, mediante las experiencias que éste va realizando y asimilando, y en relación directa con la sabiduría que el espíritu va adquiriendo. La conciencia de vida comienza a aflorar en la chispa divina a poco de iniciar la etapa involutiva, pero logra su posibilidad de acción solo cuando el ser alcanza el punto que le permite aplicar la conciencia de bien y de mal, es decir, cuando comienza a vivir bajo su propia responsabilidad. La conciencia de bien y de mal, al ir evolucionando a la par del espíritu, va modificándose. El hombre, hasta un cierto punto de evolución espiritual, tiene conciencia de bien y de mal por análisis, es decir, que juzga los hechos y los acontecimientos solo por sus efectos, pero a medida que el espíritu evoluciona y se eleva, puede juzgar todo de diferente forma, sabiendo que nuestra vida espiritual y nuestra vida humana se desarrollan regidas por la ley de causa y efecto, y que todos los hechos y circunstancias de nuestra vida son efecto de causas que radican en esta presente vida humana o en vidas humanas anteriores. Entonces, la conciencia que también ha ido evolucionando puede comprender que el mal en realidad no existe. Cuando, habiendo alcanzado espiritualmente ese punto evolutivo, se debe discernir como encarnado entre lo bueno y lo malo, la conciencia puede ubicar los aspectos humanos en forma más acorde con la realidad, y así llega a comprender que todo lo aparentemente malo que llega a nuestra vida y por ende nos hace sufrir, es solo el bien en otra posición que nos purifica espiritualmente, haciendo desaparecer la causa que lo ha originado y nos permite asimilar una experiencia que nuestro espíritu transformará luego en sabiduría. Pregunta: ¿nuestra conciencia de vida permanece siempre en este plano físico visible o puede trasladarse al plano astral? Explicación: la conciencia no se traslada, sino que se expande, y su expansión supera el plano astral en todos sus aspectos, mental, emocional y sensorial, porque esos aspectos pertenecen al cuerpo físico y en cambio la conciencia de vida es espiritual. En consecuencia,
cuando, estando encarnados, la conciencia se expande, lo hace hacia lo espiritual para la captación y comprensión de la realidad espiritual. Una conciencia de vida más expandida es una vibración más expandida de la partícula espiritual encarnada que, lógicamente, tiene acción sobre la mente y el alma humanas, de las cuales se sirve, pero supera la vibración de los cuerpos físicos, visibles e invisibles, porque la conciencia de vida no pertenece a ellos sino al espíritu, es decir, a la partícula espiritual encarnada. Pregunta: cuando el ser debe encarnar como humano, ¿actúa la conciencia de vida o la conciencia de bien y de mal? Explicación: ambas conciencias. Cuando el espíritu debe comenzar su periodo de encarnaciones humanas, pasó previamente por un proceso de discriminación y asimilación de todas las experiencias que ha realizado, lo cual le proporciona la conciencia de bien y de mal, conciencia que deberá evolucionar y que, en consecuencia, irá modificándose. Bien sabemos, por ejemplo, que cosas inaceptables para nosotros pueden, sin embargo, ser buenas para seres primitivos y aún para personas en un punto mental inferior al nuestro, así como hay otras cosas que esos seres juzgan malas y que para nosotros no lo son. La evolución de la conciencia de bien y de mal, que es paralela a la evolución del espíritu, va cambiando los conceptos. La conciencia de vida evoluciona con el espíritu porque es vibración que le pertenece, y a medida que el espíritu evoluciona, la conciencia de vida amplía y acrecienta la sensación de su relación con el universo y con el individuo, debido a que la sabiduría que el espíritu va adquiriendo le permite ubicar y ubicarse con mayor exactitud. La conciencia de vida evoluciona con mayúscula porque es vibración de la esencia del espíritu y constituye un aspecto, o podemos decir una facultad, que el espíritu va desarrollando a medida que va evolucionando. En el periodo anterior al humano existe ya conciencia de vida, pero no conciencia de bien y de mal. Todas las experiencias realizadas por las chispas divinas y por los soplos espirituales han ido dejando su huella, pero todavía no constituyen la conciencia verdadera. En los animales hay una pseudoconciencia que se traduce en instinto y se deriva al mejor desenvolvimiento físico, a la conservación de la propia vida y a la conservación de la especie. Las experiencias realizadas son como puntos que se van grabando en el ser, y cuando llega el momento de convertirse en espíritu, el ser efectúa, con la guía de mentes superiores, una actualización de sus experiencias y toma conocimiento y asimila por qué determinadas acciones tienen determinadas consecuencias y otras acciones tienen otras consecuencias, tomando como base para esa discriminación la sensación de armonía con la ley amor que cada acción debe tener. Mediante su propia sensación de armonía con la vibración ley amor, al catalogar las experiencias, el ser puede comenzar a saber sin error lo que es contrario y lo que es armónico con la ley amor, adquiriendo así la capacidad para discernir entre el bien y el mal, lo cual constituye el nacimiento de su conciencia. Todo esto, como ya sabemos, lo realiza en el espacio. La conciencia de vida comienza a despertar en la chispa divina como una vaga conciencia de su existir. Esa conciencia es sensación de vivir. Luego, esa sensación va ampliándose y amalgamándose con la sensación de ubicación,
respecto a lo que le rodea, respecto a un grupo más amplio, respecto al lugar en que actúa y finalmente respecto al universo. La sensación de relación y ubicación respecto al universo, así obtenida, es la conciencia de vida, y cuanto más evoluciona el ser, mejor se ubica a sí mismo respecto al universo. Pregunta: ¿qué significa la evolución de la conciencia de bien y de mal? Explicación: significa ir cambiando el concepto sobre el bien y el mal de acuerdo con la sabiduría que, al evolucionar, va adquiriendo el espíritu hasta llegar a comprender que el mal no existe, sino como bien en otra posición. Pregunta: cuando durante el sueño, por ejemplo, dejamos el cuerpo físico visible y actuamos espiritualmente, ¿eso es expansión de la conciencia? Explicación: en esos casos, simplemente se pierde el conocimiento y el control consciente de lo que se está haciendo, que es lo que llamamos conciencia con minúscula. La otra es conciencia espiritual. De lo que hacemos durante el sueño se tiene conciencia cuando así es conveniente. Por eso hay quienes en algunas oportunidades la tienen y quien no la tienen. Ello no significa evolución del espíritu. La conciencia está enfocada al plano físico visible, porque en él vivimos, y para enfocarla al plano astral es necesario suprimir el plano físico visible, como ocurre mediante el sueño o como ocurre con la desencarnación. La conciencia humana acompaña al cuerpo con el que se está actuando, es decir, que si actuamos con el cuerpo astral o espíritu como ocurre durante el sueño, la conciencia está en ese cuerpo y no en el cuerpo físico visible, el que no se entera de lo que hace el espíritu. Tener la conciencia en otro cuerpo que no es el que está actuando traería gran confusión. La conciencia no desaparece nunca. En el estado de vigilia, tenemos la conciencia en el plano físico visible y durante el sueño tenemos la conciencia en el plano astral. Es conciencia enfocada en un cuerpo o en otro, pero no ampliada ni modificada. Pregunta: ¿hay diferentes estados de conciencia? Explicación: sí. Primero es la conciencia de vida que va aflorando a medida que el ser experimenta y evoluciona involucionando. Después se obtiene la conciencia de bien y de mal, y por último se alcanza la conciencia amor, que es conciencia universal. Son diferentes estados de conciencia que van adquiriendo por proceso de evolución todos los seres, o sea, la vida evolucionante. Pregunta: cuando el ser logra conciencia universal, ¿tiene conciencia del sector del universo en que actúa? Explicación: aunque actúe en un sector determinado, el ser que ha adquirido conciencia universal está en un punto espiritual de elevación tal que se siente integrando el universo. El sector no interesa. La conciencia universal es sensación permanente de estar incluido en el todo. Como el ser ha constituido todo su haber vibratorio en el sector determinado que le corresponde por diferencia de calidad vibratoria, no actúa en otros sectores, aunque su punto de evolución lo permitiría. Esto que es universalidad se adquiere en el punto crístico. A medida que el Cristo progresa y evoluciona, se torna más abarcante. Al canalizar las vibraciones divinas en virtud de su acción amor, va acrecentando su universalidad. Pregunta: ¿puede haber evolución sin progreso, ambas con minúsculas? Explicación: sí,
Cuando se progresa se evoluciona, pero se puede evolucionar sin progresar, porque evolución significa cambio y progreso significa avance. Pregunta: en el aspecto espiritual, ¿qué significa evolución y qué significa progreso? Explicación: evolución significa experiencias que se van realizando. Lograr evolución, que significa haber asimilado las experiencias de acuerdo con la ley, es imprescindible para progresar. Progreso significa avanzar en la trayectoria evolutiva. Puede haber periodos de evolución sin progreso, pero no puede haber progreso sin evolución. Cuando en la realización de su trayectoria evolutiva el ser se desvía del camino que corresponde seguir y toma otros caminos que lo alejan de él, su progreso queda demorado en el punto en que se produjo la desviación, pero continúa evolucionando porque continúa realizando experiencias. El progreso puede demorarse por milenios, pero en el tiempo sin tiempo no es detención, sino solamente demora en el ritmo del progreso. Entre tanto, la evolución continúa porque el ser continúa realizando experiencias, aunque demore en asimilarlas debidamente y por consiguiente no pueda avanzar en su trayectoria evolutiva, es decir, no pueda progresar. Hasta tanto haya asimilado perfectamente todas las experiencias a que le obligó su desviación del camino y haya retomado el mismo punto en que lo abandonó. Pregunta: ¿el progreso del ser se detiene? Explicación: no, el progreso del ser no se detiene, sino que demora su ritmo en el tiempo sin tiempo dentro del cual el ser evoluciona y progresa de acuerdo con la ley. Pregunta: ¿es grave para el hombre dejar pasar este momento sin haber obtenido el progreso moral imprescindible? Explicación: sí. La evolución del planeta es independiente del hombre y continúa con el ritmo acorde con la ley, pero el hombre ha demorado espiritualmente el ritmo de su trayectoria evolutiva porque no ha logrado el punto moral necesario para equilibrarse con el punto de la evolución en el planeta, y planeta y humanidad deben conformar un todo equilibrado para poder entrar y avanzar a la par en la nueva etapa de evolución. El planeta continúa evolucionando, y como en el hombre la evolución espiritual depende de sí mismo, de su voluntad y de su propio esfuerzo, si no aprovecha este momento en el que está recibiendo la máxima ayuda superior para hacer el esfuerzo impostergable, después será tarde, porque su punto evolutivo ya no corresponderá a la Tierra sino a mundos inferiores, a los cuales deberá ir a experimentar su espíritu, ya que la Tierra habrá adquirido una evolución más avanzada y corresponderá habitarla a seres humanos de evolución espiritual más avanzada. Pasado este momento, será tarde, porque no volverá a tener otra oportunidad igual. En consecuencia, deberá progresar en su aspecto moral para lograr equilibrio con el todo planetario y avanzar en conjunto, pues pasado este momento, habrá perdido la oportunidad para equilibrarse, y como la Tierra progresará, el ritmo del hombre actual tendrá armonía y equilibrio con otros planetas inferiores. Si los hombres no adquieren el ritmo necesario en este momento, después será tarde para lograrlo. El planeta seguirá evolucionando y ellos quedarán demorados. Eso significa que estarán en diferente plano. Obtener el ritmo que ahora no ha logrado será casi imposible, porque el ser estará ya experimentando y evolucionando en otro planeta,
Y si no pudo lograr el ritmo en este momento, a pesar de toda la ayuda que la humanidad está recibiendo, ¿cómo podrá lograrlo después sin esa ayuda, habiendo quedado definitivamente en el ritmo de otro mundo inferior? Podría obtenerlo en el tiempo, en el proceso de su progreso evolutivo. Pregunta: ¿los ataques negativos que pueden llevar a la desencarnación tienen sus raíces en necesidades kármicas? Explicación: esos ataques negativos pueden producirse por muchas razones, pero se producen invariablemente cuando un ser encarnado deberá realizar una tarea de bien común, porque las fuerzas negativas procuran en toda forma impedirlo. Cuando esa oposición es muy enconada y el ataque a la materia es muy intenso, lo cual puede tener raíces en necesidades kármicas, es preferible abandonar ese cuerpo que ya ha sido muy dañado y que en sí mismo carece de valor. Y entonces el ser que se ha purificado toma en una nueva encarnación, ya con la protección necesaria, otra materia que le permitirá realizar perfectamente la tarea. Sabemos que las fuerzas positivas no luchan con las fuerzas negativas. En virtud del libre albedrío, la acción de las fuerzas negativas no es impedida, sino obstaculizada o desviada, y a cada acción negativa responden las fuerzas positivas, proporcionando los medios o la protección necesaria para que no pueda repetirse ese ataque negativo. Cuando la tarea de los seres encarnados está dentro de un plan superior, la realización del plan reclama de las fuerzas superiores la formación de un escudo vibratorio protector contra las fuerzas negativas que, lógicamente, tratarán de dificultar la acción, y cada ataque, aunque no obtenga el resultado perseguido, constituye un reclamo de protección al que responden las fuerzas superiores con la protección necesaria para impedir su repetición. Cuando se trata de una tarea que debe ser realizada ineludiblemente dentro de un término determinado, las fuerzas positivas toman todas las precauciones necesarias para que la tarea sea realizada. Pero en los casos de tareas que pueden ser realizadas en este momento o más adelante, si la acción negativa ha perjudicado la materia, no siendo imprescindible, no se defiende esta, sino que se la deja y se toma luego otra en una nueva encarnación. En los casos de enviados superiores que encarnan con la finalidad de ayudar a la desviada humanidad a encaminarse por el sendero que señala la ley divina del amor, los ataques negativos contra su persona físico-psíquica constituyen medios que permiten al enviado purificar con su dolor determinadas líneas de la necesidad humana y aligerar así el peso de la carga kármica que ha acumulado la humanidad milenio tras milenio, lo cual facilitará a los hombres la apremiante necesaria reacción positiva para poder tomar el camino que les permitirá evitar ser absorbidos por el caos. El dolor que en estos casos sufren los enviados superiores tiene un inmenso poder de purificación, pues se trata de acción-amor realizada por seres puros, es decir, sin necesidades kármicas, estando los efectos de su acción-amor en proporción directa con la elevación espiritual del ser. Pregunta:
Con respecto a las enfermedades, debemos tratar de evitarlas sabiendo que, sin duda, hay una causa determinante. Explicación: sí. En todo lo que significa aspectos netamente físicos, debemos esmerar nuestro cuidado. En el caso de enfermedades, debemos hacer todo lo posible por evitarlas. Apartándonos del aspecto espiritual, de la causa espiritual, las enfermedades son experiencias que el hombre debe pasar, experiencias que, en última instancia, le benefician. Necesitamos saber por qué las contraemos, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. En esa forma podremos llegar a suprimirlas. Por eso se estudian las enfermedades y se experimenta sobre ellas, y de todo ello va surgiendo la luz. Estamos en un momento de transición. En el futuro, muchas enfermedades habrán sido eliminadas. A medida que se vayan eliminando las causas espirituales, las enfermedades irán desapareciendo. De lo contrario, adquirirán otras formas, pero seguirán existiendo. El dolor físico no es una superación que debe lograrse. Pudiendo evitar el dolor físico, el ser está en mejores condiciones para obtener otras superaciones. Es necesario indagar sobre la causa del dolor. Por lo general, el dolor físico es un llamado de atención para que nos preocupemos de cuidar nuestra materia que, como sabemos, es el instrumento del que dispone nuestro espíritu para poder expresarse y trabajar en los periodos de encarnación. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra.